El país por estos días habla del caso denunciado por Jorge Lanata en su programa en Canal 13, vinculado a temas que tienen que ver con Lorenzo Báez, bueno, a temas que tienen que ver incluso también hasta con el expresidente Kirchner. Nosotros el año pasado habíamos hecho un programa destinado específicamente a hablar sobre la ley antilavado con la gente del estudio de proyección fiscal. Bueno, se nos ocurrió que este tema volvía a resurgir de alguna manera y invitarnos nuevamente a uno de los integrantes del estudio a hablar de este tema y relacionar un poco lo que está planteado en la ley con este caso, bueno, tan resonante y que seguramente tiene en vilo a toda la sociedad argentina. Después del auspicio estamos con el doctor Rodrigo Ranz para hablar de este tema. Auspicia este bloque Laboratorios Labimar. Más de 50 años produciendo calidad en medicamentos. www.labimar.com.ar. Hola Rodrigo, buenas noches. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bueno, nosotros nos anticipamos esta temática el año pasado cuando ustedes vinieron a plantear la importancia del tema de la ley antilavado y demás, ¿no? Esto está íntimamente relacionado con esta legislación, digamos, todo esto que está sucediendo, vos sos como espectador igual que todos los argentinos viendo este caso, pero hay una íntima relación con toda esta cuestión, digamos, de lavado de dinero y demás, ¿no? De la ley. Sí, sin duda. Nada más que el año pasado hablamos de la faz preventiva o la faz de la regulación administrativa. Este caso estaría más relacionado con la faz penal de la ley, con el aspecto específicamente del delito de lavado de dinero. Así que yo creo que, bueno, y aparte es una temática actual que cada vez va cobrando más protagonismo, no solamente para los bancos, sino para todos los sujetos que están obligados a informar o reportar operaciones sospechosas, que ya son muchos. Bueno, un ciudadano común se sienta frente al televisor y si ha comprado un auto o ha hecho una operación inmobiliaria que le han pedido algún certificado, un COTI o alguna cuestión que tenga que justificar, dice, pero ¿cómo? Yo por a lo mejor una compra de 50, 60 mil pesos tengo que presentar un formulario y esta gente anda supuestamente con millones de dólares. ¿Qué observación haces de todo esto, digamos, más allá de lo que puede haber de mentira o de verdad? A esta gente, por ejemplo, cuando Fariña fue a comprar la Ferrari, ¿le habrán pedido una justificación del origen del dinero? A ver, evidentemente en algún lado o el sistema falló o no controlaron adecuadamente, porque tomando el ejemplo que decía Fariña de que fue a comprar una Ferrari, si fue a comprarlo a una concesionaria, la concesionaria recibió $300.000, como decían, en efectivo, tendría que haber reportado esa operación como sospechosa. Si no lo hizo, evidentemente hay una negligencia y por ende no cumplió con la legislación. Si fue una persona, si la compró una persona individual o física que no es concesionaria, no estaba obligada a reportar la operación como sospechosa, pero cuando fue al registro de la propiedad automotora a inscribirla, seguramente le hicieron llenar un formulario donde debía declarar la licitud del origen de los fondos. Evidentemente, si lo hizo y lo declaró, mintió, falseó esa declaración jurada. O sea, algo en algún lado el sistema falló y alguien no controló como debe ser y seguramente hay ilícitos en materia sancionatoria administrativa que deberían haberse investigado concretamente. Claro, porque esta compra, este movimiento de fondos fue, si mal no recuerdo, realizado a principios del 2011 y estamos casi a principios del 2013. Salta con esta denuncia pública que hace Lanata, pero supuestamente hace 2 años que generó todo este movimiento de dinero en efectivo enorme Fariña, o supuestamente su empleador. Y bueno, nada se sabe de que la UIF haya investigado en ese sentido. Bueno, que lo hayan detenido, denunciado. A ver, la UIF en realidad solamente podría haber investigado si algún sujeto obligado le ha informado esa operación como sospechosa. En ese caso sí tendría que haber más que investigado y analizado esos reportes de operaciones sospechosas y si efectivamente veía indicios suficientes tendría que haber pedido o al Ministerio Público Fiscal o un allanamiento o alguna medida de tipo congelamiento de fondos o ordenándole al Ministerio solicitándole al Ministerio Público Fiscal que le pida al juez que paralice cualquier tipo de operación. Lo que hay que ver es que si la UIF no investigó, puede ser porque los que debían reportar las operaciones como sospechosos no lo hicieron. Entonces también hay una cadena ahí de responsabilidades desde el punto de vista administrativo que deberán ser sancionadas
si es que se comprueba con la sanción de multa, y desde el punto de vista penal hasta pueden llegar a ser cómplices del delito. Bueno, yo a este punto quería llegar, porque en realidad, bueno, muchos Fariñas no debe haber en el país, habrá algunos más, pero sí hay mucha gente que vende autos, mucha gente que vende casas, inmuebles, contadores que certifican balances. Vos hablaste de gente que pudiera no haber informado, es decir, acá hay sujetos presuntamente obligados de algunas operaciones que hizo Fariña y el Ascar y toda esta gente que estuvieron en esta trama, que supuestamente no cumplieron con la obligación de informar y que no están puestos sobre el tapete, por lo menos en los medios ahora, porque se habla, digamos, de sancionar a los autores del hecho, supuestos autores del hecho, pero que podrían ser, digamos, también sancionados por no haber informado o no haber denunciado esa situación. Sin duda, hay todo un régimen administrativo que establece la obligación de informar a ciertos sujetos y quienes, no solamente, y para mejor dicho, para cumplir con la obligación de informar, deben realizar otras actividades, como por ejemplo adecuar su tecnología y poder constatar que quien realiza una operación no es un sujeto que realiza una operación sospechosa, para saber los antecedentes, que no es una persona expuesta políticamente. Fariña es un típico caso de una persona expuesta políticamente, porque públicamente se conoce, se le vincula con un político, no, en realidad con un amigo de un político. Todo esto la legislación prevé y tiene un método para evitar que suceda esto y que se reporte la operación. Esos sujetos obligados van desde los contadores, los escribanos, el registro de la propiedad automotor, las concesionarias de autos. Evidentemente, como te decía recién, a alguien se le escapó la tortuga, hablando en criollo, porque alguien no reportó las operaciones de Fariña. Yo veía el otro día cuando hablaba el Ascar que decía que él no cometió ningún delito. Yo creo que lo primero que yo le tendría que decir es que cuando fueron a su sociedad de bolsa con dinero en efectivo, esa operación ya es sospechosa y habría que ver si esa operación fue reportada como sospechosa a la UIF. Si no, o tiene la posibilidad de que la UIF lo investigue y sancione por no haber cumplido la legislación, con sanciones altísimas que van hasta el 50 o al 100% de la operación omitida de denunciar. Imagínate, 12 millones de euros, como decían, y no reportó esa operación como sospechosa, la multa podría llegar hasta 12 millones de euros. Esto lo quería remarcar porque de pronto gente que no está informada, justamente, y este es un poco el objetivo también del programa, ¿no? Y de invitarte y de resaltar sobre esta cuestión, de toda esta legislación y de las responsabilidades que le caben, puede ser que no tenga nada que ver en la situación, pero por omisión de haber denunciado una situación que presuntamente es sospechosa puede tener algún tipo de sanción. Sí, ¿no? sí, de responsabilidades. Y de hecho, yo creo que, por ejemplo, hoy los controles para este tipo de operaciones están aumentando y cada vez están entrando más al interior del país. Fíjate vos que la UIF realizó un operativo en Rosario, o sea, ya salió de Buenos Aires a Rosario. Del 8 al 12 de abril estuvieron en Rosario e investigaron bancos, compañías de seguros, inmobiliarias, cooperativas y mutuales, y dijeron que en todas encontraron irregularidades porque no tenían su sistema adecuado. Con lo cual ya la problemática deja de ser simplemente a un nivel altísimo como puede ser Fariña, sino que empieza a rozarle a todos los actores económicos, y no solamente a los bancos. Que sí creo que los bancos van a terminar siendo los grandes reguladores de las operaciones, de la normativa, porque van a ser ellos los que van a terminar cumpliendo el rol de reguladores e informándole a la UIF que ciertos sujetos no cumplen operaciones sospechosas. En la medida que los sujetos no hagan operaciones en efectivo y hagan operaciones con transferencia bancaria o cheque u otra documentación, la barrera sería el banco, digamos, es donde ingresaría originalmente el efectivo, ¿no? Porque en definitiva, si las otras operaciones ya no se hacen en efectivo vía banco, el banco sería un poco el filtro de situaciones que pueden ser sospechosas por manejo de efectivo non santo. Sí, no solamente el filtro, sino también el gran informante. Porque, por ejemplo, a ver, pongamos un caso de una operación, de una compra de un auto. Generalmente los bancos a las concesionarias de autos les prestan plata para que puedan vender. Seguramente cuando vaya a ese concesionario, que es un sujeto obligado, igual que el banco, a reportar operaciones sospechosas, y el banco le pida cierta documentación, entre ellas, si está dado de alta en UIF y no está dada de alta la concesionaria de auto, muy posiblemente se trabe esa operación comercial.
no sé si soy claro en cómo va a influir el efecto o los bancos regulando el sistema de prevención del lavado de dinero. ¿Podemos decir que vamos hacia una paulatina eliminación del efectivo? Decíamos, lo que tiende la legislación, no solo nacional, sino también internacional, es que haya cada vez menor movimiento de efectivo y si las transacciones se hagan en otro tipo de... La idea sería que sí, pero me parece mientras exista la criminalidad económica, llamado no solamente evasión tributaria, sino también delitos contra la administración pública, narcotráfico u otros delitos donde hay gran cantidad de dinero en efectivo, va a ser medio complicado. La intención, por lo menos, de los organismos internacionales que se vuelca a la legislación nacional es reducir el uso de efectivo. No creo que se logre en algún momento eliminarlo, pero sí reducirlo. De hecho, hay cada vez cuestiones más novedosas a nivel internacional que hace que el efectivo se mueva de otra forma. O que, digamos, tenga que ser mucho más sofisticado para aquel que saca dinero del país, la operatoria, la sofisticación. Sí, eso sí, es cada vez más complicado para el que saca o el que entre dinero del país, ya sea o que lo quiere ingresar a un paraíso fiscal o a otro, o a la economía formal de un país que no es un paraíso fiscal. Mira, el ejemplo que daba en otro, no sé si da cierta esa información, donde decía que Suiza había tomado conocimiento por una denuncia de las cuentas del señor Báez. Entiendo por lo que decía la información de 2 diarios, es que el juez en Suiza había ordenado el congelamiento de esos fondos. Con lo cual, ya si en el lugar de origen donde se produjo el delito, porque es un delito precedente el lavado de dinero, y toman conocimiento ya las autoridades de otros países, para resguardarse de su propia legislación, van a ordenar ciertas medidas, como puede ser el congelamiento. Así que realmente la cuestión, y más con los medios de comunicaciones actuales que llegan a todos lados, se hace mucho más compleja. ¿Esto puede haber justificado ese movimiento, ese volumen de dinero en efectivo que algunos dicen que es imposible haber manejado esos bolsos y a otros dicen que sí? El hecho de estas barreras haya justificado usar aviones privados, llevar bolsas de dinero en efectivo para poder sacarlo del país, una forma que parece hasta tan brutal, digamos así, como por lo menos como se difundió. Bueno, no creo que parezca tan brutal porque a nivel internacional ya están... una de las cuestiones que se trata de regular es el movimiento de efectivo, y el Contralor apunta muchas veces a los correos privados. O sea que el contrabando de dinero en efectivo existe y la legislación lo ha marcado. En Estados Unidos es clarísimo. O sea, hay una regulación contra la importación y exportación de dólares y, bueno, justamente se ve que las autoridades lo han detectado hace mucho, así que no creo que sea tan brutal. O sea, es factible, digamos, esta historia de que imaginar... Lo que sorprende son las cifras. Sí, sí. Pero gente que venga con bolsos, digamos, con kilos de dinero en un avión privado, es factible, pasa en el mundo. Sí. Comentan que en Miami, en la década de los 80, el narcotráfico tiraba había vuelos nocturnos donde aviones privados tiraban sobre la playa fajos de efectivos envueltos en plástico, y que los bancos estadounidenses hablaban del olor a mar que tenían los billetes. O sea que fíjate que... Y estamos hablando de esto. Y estamos hablando, aparte de la década de 80, cuando empieza el boom del narcotráfico colombiano. Rodrigo, para ir cerrando, me parece que este caso lo va a poner a la UIF sobre la lupa, ¿no? Es decir, en el sentido de que la gente va a querer ver resultados en el tiempo, quizás quienes estén más cercanos al tema de legislación como el tuyo, si esto realmente la UIF va a tomar la carta en el asunto y se va a conocer con mayor detalle el procedimiento respecto a este caso tan sonado, ¿no? Sí, yo creo que no solamente a la UIF. A la UIF va a entrar en el tapete más de lo que está ahora, pero también va a poner mucho va a poner más sobre el tapete al Ministerio Público Fiscal, especialmente si tomamos en cuenta que a partir de diciembre del 2012 se creó una Fiscalía de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, y los fiscales en el país tendrían como una tendencia a investigar y darle más preponderancia a los crímenes financieros y económicos. O sea que hay que mirar por los dos lados.
el sector administrativo, la regulación administrativa de UIF, que se va a hacer notar cada vez más, y para decir, yo creo que realmente ellos luchan contra el lavado, va a saltar más casos en la palestra, y también hay que fijar y estar atento en las posibles denuncias de lavado de dinero vinculadas con delitos como por ejemplo la evasión fiscal. Rodrigo, gracias por las reflexiones y la información. Bueno, gracias a vos, Alberto. Vamos a corte y ya regresamos con nuestro próximo invitado.